Muy buenas tardes a todos. Hoy, 28 de agosto, vamos a dar inicio a la actividad de consolidación del tema que vimos anteriormente, que es cinemática del trauma. ¿Ok? Vamos a iniciar con las presentaciones que corresponden al grupo número 1. Entonces, preparado grupo número 1, el resto de los compañeros, por favor, desactivan el micrófono y el grupo número 1 da inicio con su presentación. Cuando lo vean en pantalla grande su presentación, pueden dar inicio. Bueno, buenas tardes, doctor, y a todos mis compañeros presentes. Creo que me escuchan bien. En esta presentación, mis colegas de grupo y yo vamos a hablar sobre la cinemática del trauma, lo que es el trauma contuso y el evento que es de impacto frontal. Bueno, principalmente se presentan muchas formas de trauma contuso, las cuales las más comunes sería el choque con los vehículos de motor y motocicletas. Es muy importante tener que evaluar esto, las características del choque, como la dirección del impacto, si el ocupante iba con cinturón de seguridad o no, y la velocidad del vehículo, para así tener, poder valorar la cantidad de energía que es intercambiada. Esto tiene como punto principal tener una idea de las posibles lesiones que puedan tener los ocupantes. El evento de impacto frontal comienza con el impacto entre un objeto en movimiento y un segundo objeto que puede estar en movimiento o no. El punto de impacto detendrá el movimiento del vehículo hacia adelante, pero el resto del vehículo continúa hacia dirección frontal hasta que la energía se absorba por la deformación del mismo vehículo, y el segundo impacto lo tendrá el ocupante de dicho vehículo, que puede ser impactado con el volante, con el parabrisas, con el tablero o también con la compresión del cinturón de seguridad. Y por último, el tercer impacto, que sería entre los órganos internos del ocupante contra la pared torácica, la abdominal y o el cráneo. ¿Puede avanzar la diapositiva, por favor? En la ilustración se representa claramente el segundo impacto, que es la fuerza con que el pasajero, o no caso motorista, va a se chocar dentro del vehículo con el propio vehículo, y se nota que es una fuerza que ejerce el tórax contra el volante, podendo dañar principalmente órganos como bazo, como intestino delgado, que tendem a tener los ligamentos rompidos ou até mesmo o riñón, que pode sofrer um hematoma renal. Em la segunda imagem se vê o terceiro impacto, que é os órganos dentro do passageiro, e então se mostra um desgarro. Aliás, está mostrando as artérias e venas renais, pero a intenção é mostrar os ligamentos que podem se romper. A força deste impacto, que genera por desaceleração, hace que exerça uma força da parede torácica posterior em direção à anterior, podendo também fazer aplastamento do pulmão e coração em direção ao esternão. E o hígado também pode sair dañado por su tamanho e consistência, que tem a densidade do tipo água, então também tende a sair dañado em tipo de choque frontal assim. E em la primeira imagem também, a configuração do assento e do passageiro como está, tal cual el volante o el manubrio frente, hace que la cabeza se dirija en dirección al parabrisas como un puntero y tende a hacer entonces un trauma craneoencefálico. Pero hay que resaltar que las lesiones vão estar diretamente relacionadas com a velocidade do impacto para poder predecir como está esse paciente. Então, quanto mais dañado o veículo, significa que mais alta a velocidade e a força do impacto e mais dañado vai estar os órganos dessa pessoa. O seguinte. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Hablando sobre la trayectoria de hacia arriba y por encima. Esto mayormente trata sobre el impacto que va a tener el paciente dentro del accidente,
lo que va a hacer es una serie de secuencias de movimiento, haciendo que la primera porción o la primera estructura del paciente que se llega a lesionar sería la cabeza, que va a ir directamente ya sea al parabrisas, al techo del parabrisas, al marco del parabrisas, perdón, o al techo. Haciendo, como pueden observar en la imagen, puede tener serias lesiones. Aparte de tener esos movimientos, al momento de que el paciente llega a impactar, llega a impactarse, lo que va a hacer es que después de ese movimiento con lo que es la cabeza y el choque que va a tener, va a hacer un movimiento hacia adelante. El torso va a seguir en movimiento, pero lo que va a hacer es que va a llegar a chocarse contra el volante del automóvil donde se haya chocado el paciente, va a llegar a comprimir la torácica, haciendo que hayan diferentes tipos de daños, dependiendo en la posición que se encuentra el paciente. Si es en la caja torácica, va a dañar ya sea la área cardíaca, los pulmones, también va a poder comprimir lo que es la área abdominal, haciendo que tenga daño de órganos sólidos en esa área. En la parte de la columna vertebral, la columna cervical es la que va a estar mayormente dañada en esta trayectoria. Como podemos observar, perdão, doutor, poderia volver na imagem? Gracias. Em estas figuras que nós outros conseguimos visualizar, letra A, B, C e D, nós outros temos o exemplo de las duas forças que são primordiais em el trauma contuso frontal, que seria a força de desgarro e de compressão, como ya habló mis compañeras, donde acá en la figura A nosotros podemos mirar que a aorta e o coração estão completamente soltos e de acordo com a força de desaceleração do veículo, automaticamente quando tem o traumatismo, sofre uma compressão e de acordo com a desaceleração, hace com que podemos ter uma rotura da aorta, o que vai ser uma série, será uma complicação muito séria, que seria a dissecção de aorta, e ilustrada abaixo, como podemos mirar, a intervenção quirúrgica, e o reparo da artéria aorta. Então, se esqueci, é um dos traumas mais peligrosos que há quando o paciente não está devidamente protegido. Próximo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. No olvidemos que el choque frontal es uno que tiene una alta tasa de mortalidad, ya del 50 al 60%. En este caso, la trayectoria de abajo y por debajo, los ocupantes se muevan hacia adelante. Esto va a hacer de que vaya hacia abajo y fuera del asiento hacia el tablero al momento del choque. Lo importante es entender, al igual para poder entender la trayectoria y las luxaciones y otros tramos que pueden sufrir las extremidades inferiores en esta trayectoria. Recordar que usualmente estos son pacientes que no hacen uso de cinturón de seguridad o en personas de baja estatura o personas que suelen tener autos grandes según los estudios. Por ejemplo, las rodillas se desplazan hacia adelante y golpean el tablero. Esta fuerza va a ser transmitida por los fémures, la cadera, la pelvis, y esto va a llevar a una luxación o una fractura misma de las rodillas. Puede haber también una ruptura de la arteria poplitea, puede haber una luxación, una fractura de fémur, fractura de pelvis y también una luxación del acetábulo. El impacto de los pies sobre el suelo, también va a causar luxaciones y fracturas. No nos olvidemos que la parte superior también puede ser la que más puede ser afectada, ya sea por los órganos internos, ya que suele golpear lo que es el volante y el tablero como primer resultado, y causa lesiones de rostro, cabeza, cuello y abdomen, al igual que toda la pared torácica. Complementando a lo que es la lesión por abajo y por debajo, también, como decía, puede haber un desgarro de lo que es la arteria. No nos damos cuenta de esto a tiempo,
posterior a todo lo que es el traslado del paciente, puede mismo sufrir una amputación debido a la falta de perfusión. Tenemos que examinar bien las rodillas porque el momento de la tensión, o sea, porque puede pasar horas, pues se puede producir un edema, y si el edema se produce, entonces, no podemos revisar después bien y tendríamos que esperar de 10 días para poder hacer la revisión del bien. Eso sería todo a lo que era la lesión por debajo y por debajo. Pero, buenas tardes. Como mis compañeros ya hablaron, puesto que la arteria poplitea, como podemos mirar, está muy acerca de las rodillas y está firmemente unida al fémur por arriba y en la tibia por abajo. Y en esta lesión puede ocurrir la separación de estos dos huesos y estirar y haber una rotura completa o parcial de la arteria poplitea. En cualquier uno de estos casos puede formarse un coágulo, como ya hablaron, de sangre en el vaso lesionado, lo que resulta en una reducción significativa del flujo sanguíneo hacia las rodillas, hacia abajo, en los miembros superiores. Por lo tanto, es muy importante que miramos que notamos que el médico está en alerta y noten tener reconocimiento temprano de esta lesión de la rodilla, el potencial de esta lesión vascular. Puede pasar. Además de esto que mis compañeros hablaron, la mayoría de estos pacientes tiene evidencia de la lesión en la rodilla, es común, pero el tablero va a ser un indicador clave de la cantidad de energía que se enfocó en esta articulación y estructuras adyacentes, como el doctor ya está mirando para nosotros, que se requiere una mayor investigación, o sea, tiene que llevar al hospital este paciente para descartar las posibles lesiones. Cuando esta lesión, cuando tiene esta lesión y su puente de impacto es el fémur, va a poder quebrar y esto se absorbe este impacto en la diáfisis del hueso, como se muestra en esta figura 2,18, que se puede romper. Pero si la continuación de este movimiento se va hasta la pelvis y no tiene esa fractura en el fémur, se queda intacto, entonces eso se va para la cabeza femoral, que se produce una luxación posterior de la articulación acetabular. Además de esto que se mira en la imagen 2,19. Después de esto, las rodillas y piernas detienen también su movimiento hacia adelante de la porción superior del cuerpo, se va a inclinar para adelante hacia el volante o el tablero, y la víctima que esté sin sujeción puede sufrir entonces muchas lesiones descritas para la vía arriba y encima. Entonces, con todo esto, mi grupo concluye que es importante reconocer estas posibles lesiones de impacto frontal, principalmente, que estamos abordando, y proporcionar esta información a los médicos en departamento de urgencias para que pueda producir beneficio a largo plazo para el paciente, disminuir toda la complicación que pueda llegar a tener. Esto es todo. Muchas gracias a todos por la atención. Excelente, muy bien. Vamos preparando el grupo número 2, corresponde a ¿cuál? Impacto trasero. Impacto trasero, muy bien.
Pueden iniciar. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, nuestro tema, né, é sobre a cinemática do trauma e vamos falar sobre o impacto traseiro. E os componentes do grupo são Brenda de Souza, Felipe Santana, Igor Tibero, Carla Sâmia, Lúcio Mário, Maria Luísa e Thais Namier. Bueno, o impacto traseiro, as colisões de impacto traseiro, elas ocorrem quando há dois veículos que estão indo na mesma direção, pero com velocidades diferentes, né? E um se choca com o outro. As colisões de impacto traseiro, elas se dão normalmente em duas ocasiões. Uma delas é quando o veículo ele está detenido, parado, seja em um semáforo, seja em um estacionamento ou em uma própria via mesmo, e então ele é golpeado por um veículo que está vindo em uma velocidade maior. O veículo que está detenido ele pode ser chamado de veículo branco, e o veículo que está em velocidade ele é chamado de veículo bala. Quando o veículo branco ele é golpeado pelo veículo bala, toda a força do veículo bala, toda a energia que ele tem por a velocidade é transpassada por o veículo branco que está à frente, e então isso resulta em lesões em ambos os veículos. Pero, se pararmos para analisar, as lesões vão haver em ambos os veículos, pero os impactos vão ser diferentes. Um vai ter impacto traseiro e o outro vai ter impacto frontal. Vale recordar também que quanto maior a velocidade que o veículo bala estiver, maior vai ser a lesão, maior vai ser o impacto e maior vai ser a força que vai transferir para o veículo que está à frente, que é o veículo branco. Un ejemplo de cuando el vehículo bala, como Thais ya habló, que está en misma dirección, pero en velocidades diferentes. El ejemplo que puedo dar es cuando el auto freia de forma inesperada y hace con que el auto trasero cause una colisión. Freia por algún motivo, por algún animal, que sea, e isso vai causar impactos ou lesões. Aí, em impacto traseiro, nós dividimos os momentos do impacto, que são os três, que é o impacto, como Thais falou, o auto com outro auto, carro com carro. O segundo impacto é de ocupante com carro, e aí pode ter alguma fratura em altura de coelho, principalmente se o ocupante do carro não estiver com repousa-cabeças. E terceiro é o impacto de órgãos com as cavidades. Buenas tardes. Doutor, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Acá las imágenes que mis compañeros mandaron de los tipos de las condiciones. La próxima diapositiva, por favor. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de impacto trasero, tenemos que entender cómo que es producida esta lesión. Acá podríamos mirar cómo que sería hecho lo mecanismo de la lesión. Cuando el vehículo bala, como ya habla, el vehículo que colide en la parte trasera tiene la colisión con vehículo blanco, toda la energía del impacto es traspasada para el vehículo blanco. Esto hace con que el vehículo tenga una aceleración súbita. Toda a estrutura do veículo e os componentes que estão fixos ao veículo têm a aceleração ao mesmo tempo. Pero todas as estruturas móveis que não estão fixas à estrutura do veículo, incluso os ocupantes, têm uma aceleração não tão rápida. Isto faz com que tenha uma lesão de chicoteio. ¿Por quê? Normalmente, acá temos arriba, na imagem de arriba, temos duas situações. A primeira é quando a cabeceira não está da forma correta. Isto miramos com que tenha a lesão de chicoteio, ou seja, o tórax, a energia vai ser absorvida por lo assento, pero como a cabeceira não está adequada, o cuello e o crânio se vai hacia atrás, tem uma aceleração mais lenta. Isto faz com que pueda produzir as lesões. Próximo diapositivo.
As possíveis lesões que podem ocorrer em este impacto quando não tem o traseiro, que protege a cabeça, a vítima vai hacia adelante e para trás. E isto vai causar lesões, né, rupturas de partes blandas, né, cervicais, pode ser de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, músculos, tecido adiposo, tendões, aponeurose, nervos, todo em la parte cervical. Também pode ocorrer luxação, que pode ser horizontal, né, total ou parcial, destas vértebras cervicais, e outras lesões também, como fraturas, que pode ter ou não esmagamento, transfixação medular, cervical, por la vértebra, né, que foi deslocada. Entonces, como mis compañeros hablaron del reposacabezas, ¿no? Es bueno reforzar a la importancia de ellos. Siempre que adentramos al carro, al auto, ¿no? Como se llama ahí, vamos siempre mirar si el reposacabezas que fica acá, en la parte inferior de la cabeza, está adecuado para que se haga una colisión, que se ele estiver adequado, nosso tronco e nosso coelho vai para frente e vai se volver, e o repouso-cabeça vai estar aí para segurar nossa cabeça e coelho. Se ele não estiver aí, vai causar essas lesões que Cláudia falou, que é a hiperextensão do coelho e as possíveis lesões dele. Então, é bom sempre mirarmos se o repouso-cabeças está bem ubicado. Además, quando se adentra a cena de acidente traseiro, de impacto traseiro, temos que mirar se não houve segundo impacto, porque o impacto traseiro pode se transformar em segundo impacto, que seria o impacto frontal. Por exemplo, se o motorista do veículo que está em menor velocidade, que foi chocado pelo veículo em maior velocidade, freia bruscamente, vai continuar em movimento as pessoas que estão dentro deste veículo. Ou se o veículo que sofreu a colisão em la traseira continua seu movimento até que haja poste, um árbol ou outro auto, então aí já é doble impacto. Então, esses ocupantes do veículo vão ter, além das lesões do impacto traseiro, também terão as lesões do impacto frontal. Isso é tudo. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cuál es el siguiente grupo? Impacto lateral, doctor. Impacto lateral. Los que tengan sueño, un cafecito. Marco. Perdón, doctor. No, tranquilo. Entonces, impacto lateral, ¿no? Eso. ¿Dónde está lateral? Ya lo conseguí. Bueno, activos el grupo entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla para que den inicio a su gran presentación. Muy buenas tardes a todos. Nos quedamos con el tema de impacto lateral. Nosso grupo está composto por Roberta, Maria, Henrique dos Santos, Joe William Douglas, Antônio Barbosa, Thiago Vicente, Jéssica da Silva, Adelaine e Ano Crigo. O tema do impacto lateral é o segundo tipo mais comum de impacto, depois do impacto frontal. Este tipo de impacto geralmente ele é causado quando acontece geralmente em cruzamentos, onde um auto se choca com o outro. Pode passar lá a diapositiva do doutor.
no mecanismo de impacto. Os mecanismos de um impacto lateral se vê involucrado em uma colisão em um cruzeiro. O lado do veículo ou a porta que está golpeada é impulsionada contra o lado do ocupante. Então, o ocupante se pode lesionar ao ser acelerado lateralmente ou conforme o compartimento de passageiros se dobla hacia dentro pela força em la puerta do veículo. Las lesiones producidas por este tipo de impacto de las colisiones laterales son muy graves, también por el facto de que los ocupantes del vehículo están muy próximos al área atingida. Y los principales causantes de las lesiones son los estilazos de vidrio, la proximidad entre los ocupantes dentro del auto, las ferragens del auto también. Y las partes más afectadas son, obviamente, las partes laterales del cuerpo, que son los brazos, las piernas, la costilla, la rotación del cuello. Y las principales lesiones que son causadas en este tipo de impacto son la fractura de la columna cervical, ruptura del vaso, lesiones en los riñones, hígado, ruptura del diafragma y traumatismo de la aorta. Puede pasar, doutor. Buenas tardes. O impacto lateral a nível de la clavícula, por la presión que la porta puede ocasionar en el hombro de la persona, puede ocasionar una fratura de la clavícula. Y a nível del tórax, lo mismo se acontece que la presión que la porta exercer sobre las costillas puede fraturar a costilha, ocasionando também lesiones em el pulmão, e também pode ocasionar desgarro da aorta por la força da aceleração da batida do auto lateralmente sobre a pessoa. 25% dos desgarros da aorta é produzida por impacto lateral. Sí, ahora sí. Bueno, la abdomen y pelvis. Bueno, la fractura que va a hacer, va a comprimir y a fracturar la pelvis, haciendo con que empure la cabeza femoral a través del acéptalo. Los ocupantes que están en un lado del conductor, o sea, en un lado izquierdo, estão mais propensos a ter lesões esplênicas, e aquele vaso está em um lado esquerdo. E as pessoas que estão em um lado direito estão mais propensas a ter lesões hepáticas, já que o hígado está em um lado direito. Bueno, e coelho. Nós outros sabemos que o coelho ele sempre está mais livre para acontecer qualquer outra coisa, porque o que é sensível à nossa coluna cervical. Então, o tronco ele se pode mover hacia fora por debaixo da cabeça, em las colisões laterais, igual dos impactos que vêm nos traseiros. E o ponto de fixação da cabeça posterior, ele inferior também, é o centro da cavidade da cabeça. Por tanto, o movimento que hace a cabeça é de relação com todo o coelho, é de fixação lateral, tanto de rotação. Buenas tardes. Entonces, en relación a las lesiones de la columna cervical, o incluso de todas las columnas vertebrales, podemos percibir acá en la imagen que cuando un impacto es lateral, las estructuras vertebrales se van en sentidos opuestos, o sea, el lado contralateral, o sea, el lado contrario a la lesión, todas las estructuras que están apoyadas se van a abrir, lo que puede causar ruptura del ligamento, desprendimiento, desplazamiento, contusión de los huesos, y la parte ipsilateral, o sea, la parte que ocurre la lesión, ocurre el cumplimiento
como se dice, las estructuras se van a comprimir, haciendo con que incluso puede tener fracturas en las vértebras y incluso se puede lesionar la médula espinal. Y dependiendo del lugar de la fractura, se van a dar distintas sintomatologías. Esto. Bueno, con relación a la cabeza y los impactos laterales, la cabeza se puede golpear en los marcos de la puerta, pudiendo ocurrir lesiones o traumas, como por ejemplo el trauma cráneoencefálico, como ya hablaron, o también como alguna lesión en la columna cervical. Es eso. Muy bien. Entonces, activo el siguiente grupo. Excelente presentación. El otro grupo corresponde a... De rotación. ¿Cuál es el rotación, no? Sí. Muy bien, muy bien. Impacto de rotación. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a iniciar la presentación. Muy bien. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Mi grupo va a presentar el tema de impacto rotacional. Está compuesto por Daniel Rudy, Mónica Castelo, Daniela Rodríguez y mi persona, Gibel Azevedo. La próxima diapositiva, por favor. El impacto rotacional es una colisión con un impacto rotacional que se presenta quando a esquina de um veículo golpea contra um objeto imóvel, que pode ser um puente, uma árvore ou um objeto firme. Também pode apresentar quando há uma colisão em uma esquina de um veículo contra a esquina, por exemplo, pode ser na esquina traseira desse veículo, pode estar parado em la via, ou contra um veículo em movimento mais despacio. Isso acontece na carretera quando há um veículo em alta velocidade e há um veículo com menor velocidade, há esse choque também na parte traseira, lateral desse veículo. Ou em direção oposta, como podemos ver aqui nesse vídeo, na qual nos mostra um veículo que está ultrapassando uma via e vem um trailer e hace essa colisão com esse veículo. Também podemos ver também na imagem abaixo, na qual veículos que quando se choca de frente vai generar esse impacto rotacional. Esses impactos rotacionais vai ser, como podemos ver aqui nessa imagem à esquerda, lesões frontais, que vai generar lesões frontais e laterais por esta diminuição brusca da velocidade dos veículos. Isso nos mostra a lei de Newton. A lei de Newton, a primeira lei de Newton, habla que o movimento estabelece quando há um corpo que está em repouso, se permanecerá em repouso. E um corpo em movimento seguirá seu movimento, a menos que se apresenta uma ação por uma força externa. No caso dessa primeira imagem, com uma ação de um veículo que vem ao contrário e vai generar esse choque. A próxima, por favor. Na continuação, vai continuar Daniel Rudy.
pasó con Daniel? ¿Dónde está Daniel Rudy? No lo veo. Ingresó a la sala. Está acá. Sí, doctor, ingresó, pero parece que es su señal, su video se cortó y desapareció. Ya, otra vez está aquí. Ya ingresó. Hola, doctor, ¿me escucha? Se me cortó la luz. ¿Cómo se le cortó la luz? Sí, estoy con mi celular. Bueno, continúo. Hay que pagar la luz, profesor. Sí, mil disculpas, doctor. Ya. Bueno, prosigamos. Como podemos observar aquí en la imagen que recaudamos del libro, la víctima continúa su movimiento hacia adelante y después es golpeada por el lado del vehículo, ¿ya? Esto se produce ya cuando el vehículo no choca directamente ni por un lado, choca sino de manera a manera de las puntas, el cual produce un impacto de rotación, ¿ya? Esto es causado por la energía que se da entre los dos vehículos. Esto puede causar lo que es un tipo de lesiones, pero esta ya tiene tanto lesiones frontales, como lo habíamos mencionado hace un momento, como lesiones laterales, ¿ya? El cual, por ejemplo, algunos ejemplos de las frontales podríamos mencionar, por ejemplo, que pueden ser superiores como también inferiores. Superiores como un trauma abdominal, una lesión cardíaca, o como inferiores, por ejemplo, podríamos mencionar como una fractura o lesiones vasculares, fractura de rodilla o de tobillo, que más adelante mis compañeras van a hablar. Bueno, paso a Daniel. ¿Puede mostrar la siguiente diapositiva, por favor, doctor? Algunas de las lesiones que se pueden presentar en un impacto rotacional son las lesiones por compresión y lesiones de desgarro. Compresión, por ejemplo, de tórax sería el comprimiento de compresión cardíaca, que se da porque al detenerse el esternón, la columna, el corazón se encuentra entre la columna y el objeto con el que se ha chocado, en el caso sería del volante. El corazón choca entre el esternón y queda compreso con la columna. Y esto puede ocasionar incluso hasta un corte de la aorta. También se puede ocasionar un fenómeno que se conoce como la bolsa de papel, que cuando uno va a impactar, inspira, naturalmente las personas inspiran y cierran la glotis. Esto bloquea los pulmones, los sella, y la fuerza del impacto hace que puedan explotar los pulmones como si fuera una bolsa de papel. Entre los daños abdominales se encuentran las compresiones, también los desgarros. Los órganos que más pueden ser dañados son los riñones, el hígado, los intestinos y el vaso más que todo. El hígado puede ser desplazado hacia adelante y abajo, y este puede ser, ¿cómo se puede decir?, rebanado por el ligamento redondo, y así como si fuera una rebanadora entre las lesiones. Están esas. Complementando con lo que habló mi compañera, entre las posibles lesiones que pueden ocurrir de acuerdo a este impacto, también podemos tener hemorragias a nivel cerebral, que estas se pueden deber de acuerdo al impacto, como mencioné antes, que sufre la persona, que puede ser frente al parabrisas, que puede ser con algún objeto que haya dentro del mismo auto, donde pueda haber una compresión brusca
de algún vaso a nivel cerebral y eso puede ocasionar la ruptura y de esa manera ocurrir la hemorragia cerebral. O también el estallido pulmonar, que repitiendo lo mismo, de acuerdo al impacto, pues la persona va a tener un movimiento brusco puede ser hacia el lado, puede ser hacia el frente, de acuerdo al lugar donde se hayan impactado los autos, y pudiendo ocasionar un estallido pulmonar. Eso sería todo, doctor. Va a disculpar, me olvidé de activar la cámara. Queda disculpada, Jónica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buena presentación. Activo el siguiente grupo. Ahí estamos. ¿Quiénes son? El grupo 6 ahora, ¿no? El título, profesor. Sí, Marcos, grupo 6. Choque de motocicletas. Grupo 5, volcaduras. Ah, perdón. Entonces, Ay, Marcos. Volcadura, entonces. Sí. Ok, no se desesperen. ¿Ustedes mandaron el correo? Sí, doctor. Impacto lateral, rotación, volcadura. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Acción. Doctor, compañeros, tengan ustedes una agradable tarde. El grupo 5, conformado por Kevin Orellana, Caleb Jonathan, Jessica Alejandra, Melanie Nicole, Milenka Adriana, Julio Harold, Raúl Rodríguez y mi persona, vamos a exponer el tema de volcaduras de cinemática del trauma. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de volcadura, en un accidente automovilístico, puede presentar diferentes impactos desde diferentes ángulos. Podemos ver en la imagen 4 diferentes ángulos en una volcadura, donde va a comprometer primero el auto contra la superficie del suelo, el pasajero contra el auto y el contenido, que son los órganos, contra el continente, que es la pared torácica y también la pared abdominal. Entonces, cuando un ocupante está sin sujeción, ¿qué quiere decir sin cinturón de seguridad? Va a presentar más lesiones que un paciente que tiene cinturón de seguridad. En un paciente que tiene cinturón de seguridad, la lesión más que todo se va a enfocar en el abdomen, que va a hacer una compresión del intestino y también de la columna. En muchos casos, cuando hay una volcadura, estos pacientes son expulsados del vehículo y pueden presentar tanto lesiones por contacto con la superficie del suelo o también por aplastamiento del mismo vehículo. Los tipos de desgarro tenemos que tener lógica en relacionar los órganos internos con la conexión con el tejido. Podemos poner los ejemplos de un desgarro aórtico, un desprendimiento renal, un desprendimiento de vaso, que van a expulsar cantidades de sangre que puedan comprometer el estado hemodinámico del paciente. Continuando con lo que son las volcaduras, se puede decir que todos aquellos ocupantes de cierto vehículo en los que sufre una volcadura, los pacientes que son expulsados completamente pueden ser golpeados por el mismo vehículo, como mencionaba mi compañero, o golpeados por otros vehículos que van a estar transeúntes en la carretera. Además, la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito de las Carreteras reportó que en el año 2008 los ocupantes que eran expulsados completamente de los vehículos, 77% de ellos moría. Esto quiere decir que aquellos ocupantes de cierto vehículo que son expulsados completamente del mismo tienen un alto índice de mortalidad, independientemente de si la volcadura es hacia adelante, hacia atrás, lateral izquierda o lateral derecha, o de si el ocupante es expulsado por el cristal delantero, lateral o por la puerta del mismo vehículo.
Entre algunas de las posibles lesiones que puede presentar una volcadura pueden ser ya sean desde traumatismos craneoencefálicos, traumatismos torácicos, abdominales y hemorragias, laceraciones, quemaduras por explosión del mismo vehículo, y todo va a girar en torno y va a ser en dependencia del tipo del accidente que haya tenido el vehículo y de la gravedad de la volcadura. Siguiente, doctor. Bueno, la incompatibilidad del vehículo. Es importante determinar el tipo de vehículo que están involucrados en el accidente para así determinar las posibles lesiones y probabilidad de muerte de los ocupantes. Por ejemplo, en un accidente donde un auto es golpeado en su cara lateral por otro que viene de frente, ambos son vehículos normales, la probabilidad de morir del que está en la parte, el que recibe el golpe es 6 veces mayor del que golpea, debido a la falta de protección que posee ese auto en comparación con el otro que tiene toda la parte frontal para ser deformada antes de invadir el espacio del ocupante. Esta probabilidad puede disminuir si el auto que es golpeado es una vagoneta o es una camioneta o un auto todoterreno, debido a que estos tienden a ser más altos. El impacto que recibe el ocupante es menos directo, entonces tienen la misma probabilidad de morir. Bueno, y complementando a este punto, también se han documentado lesiones más serias y un mayor riesgo de muerte para los ocupantes de un vehículo cuando un auto es golpeado en su cara lateral, ya sea por una camioneta o un vehículo de uso deportivo. Y también en una colisión en la cara lateral entre una camioneta y un carro. Entonces los ocupantes del automóvil que es golpeado del lado lateral tienen una probabilidad 13 veces mayor de morir que los ocupantes de la camioneta. Y como ya habían mencionado mis compañeros del grupo 3, las lesiones que se pueden encontrar en una persona por un impacto lateral serían lesiones en el cuello, la cabeza, el tórax, abdomen y la pelvis. Y todo esto dependiendo del tipo del vehículo, hay mayor probabilidad de muerte. Siguiente, doctor. ¿Qué pasó? ¿A quién le toca? Bueno, voy a continuar yo, entonces le toca a mi compañero, pero ya. Los cinturones de seguridad. Bien, un cinturón de seguridad colocado de forma apropiada se localiza por debajo de la espina ilíaca anterosuperior de cada lado, por encima del fémur, y está lo suficientemente justo para permanecer en esta posición. La pelvis con forma de tazón protege los órganos intraabdominales. Es por esto que los cinturones de seguridad se deben usar de manera apropiada para que sean efectivos. Un cinturón de seguridad de manera inapropiada o mal puesto puede no proteger contra una lesión en caso de un choque o incluso la puede producir. También cuando los cinturones en la pelvis se usan sueltos o se ajustan por encima de la pelvis, esto puede presentarse lesiones por compresión de los órganos abdominales suaves. Las lesiones de los órganos abdominales suaves, ya sea como vaso, hígado y páncreas, son producidas por la comprensión del cinturón de seguridad y la pared abdominal posterior. El aumento de la presión intraabdominal, esto puede producir la ruptura del diafragma y la herniación de algunos órganos abdominales. Los cinturones a nivel de la pelvis tampoco se deben usar solos, sino en combinación con la restricción del hombro. Después de la expulsión de un vehículo, lo que sufre un segundo impacto cuando el cuerpo también golpea la tierra o otro objeto por fuera del vehículo. Es por esto que el cinturón de seguridad se debe de poner de manera apropiada para evitar accidentes de tránsito. Siguiente.
Bueno, hablando ya directamente sobre las bolsas de aire, nosotros dividimos entre pros y contras o ventajas y desventajas de estas bolsas. Las ventajas son que brindan una protección adicional para el ocupante de un vehículo. Estas absorben de forma lenta la energía al aumentar la distancia del frenado con el cuerpo. Y las bolsas, también hay bolsas laterales, estas bolsas añaden a protección a más ocupantes del vehículo. Buenas tardes, y continuando con los contras, ¿no? Las bolsas de aire generalmente son efectivas para impactos frontales y casi frontales, entonces si hubiera un impacto lateral o ya en este caso sea volcadura o rotacional, es más complicado que estas actúen efectivamente. Otra es que se desinflan después del primer impacto, o sea, tardan 0.5 segundos aproximadamente en activarse y en desactivarse, lo que significa que prácticamente la bolsa de aire solo sirve una vez, o sea, para el primer impacto nada más. Luego va a producir lesiones menores a los ocupantes adultos. Al final de cuentas, eso se lo toma como un contra porque sí termina produciendo lo que son abrasiones menores. Luego produce lesiones mayores, generalmente a infantes y a neonatos. Esto se da más que todo porque generalmente los padres tienden a poner a los niños en en los asientos frontales, en los asientos delanteros, y pues cuando ocurre el accidente se activa el airbag y pues ocurren las lesiones que pueden llegar hasta la muerte. Y del mismo modo, puede producir lesiones a lo que es al personal que brinda la atención prehospitalaria, ya que hay defectos de fábrica en algunos vehículos en los que no se activa la bolsa de aire, y cuando el personal va a realizar las tareas, pues al aproximarse al paciente puede, por ejemplo, en el volante puede no haberse activado el airbag, y pues bueno, al mínimo toque o pequeño movimiento que pueda producir el personal, puede activarse y causar las lesiones. Gracias, eso es todo, Doc. Doctor. Hola. Hello, ¿quién habla? Melanie, doctor, hace un momento no sé qué pasó con mi micrófono. Voy a complementar un poquitito sobre el cinturón de seguridad. El uso correcto es por debajo de la espina ilíaca de ambos lados y encima del fémur, y tiene que estar ajustado, lo suficientemente ajustado para mantenernos en esa posición. Además, como dijo mi compañera, la pelvis en forma de tazón va a proteger a los órganos intraabdominales, y si no se usa el cinturón de seguridad, el paciente tiene más posibilidad de ser expulsado, con lo tanto tiene un riesgo de 6 veces más de fallecer, de mortalidad. Eso es todo, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿cuál es el otro grupo? Ahora sí, doctor, mi grupo. El grupo de choque y motocicletas. Motocicleta, ¿dónde están los motocicletas? Ok, ya lo conseguí. Choques en motocicleta. Activos entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla. Y acción. Ok, bueno, mi grupo tocó choque en motocicletas. Mi grupo es compuesto por Ana Luisa, Bruno, Francisco, Lucas, yo, Marcos, Marcelo, Stephanie y Carolina. Lo que va a presentar es yo y también Stephanie. Próximo, doctor. Bueno, el choque en motocicleta. Los choques en motocicleta representan un número importante de muertes por vehículos de motor en cada año. Eso debido a que la motocicleta no tiene no es como el auto que tiene una protección. O sea, el conductor, el motociclista, tiene contacto con no tiene ninguna protección adicional a su vehículo. Entonces, eso provoca un número muy grande de muertes todo el año. Y además tiene también para
por não ter essa proteção, o motociclista tem que usar algumas coisas para proteger, como seria o casco, também roupas de cuero e também botas. Isso evita, pode ajudar muito também em caso de acidente. Por exemplo, o casco, já se tem estudos que demonstram que um motociclista que não utiliza o casco tem um risco aumentado em 300% de ter uma lesão cerebral, mientras que o uso de casco por el motociclista, isso em um estudo em Louisiana, Estados Unidos, ha demonstrado que ha diminuído 60% as lesões cerebrais em um tempo de 6 anos. Ou seja, é muito importante utilizar o casco, principalmente para evitar um traumatismo crânioencefálico. E mientras que, aunque os mecanismos são parecidos, nesse caso de motocicleta varia um pouco. Essa variação ela apresenta aí diferentes tipos de impacto, que seria impactos de cabeça, angular e também de ejeção. O próximo, doutor. Bueno, o impacto de cabeça hacia um objeto detém, caso a motocicleta não. O problema é que em um choque entre uma motocicleta e um outro objeto, que seja um coche ou um poste, que seja, como se habla, envia o motociclista hacia adelante, não tem como detener-se, porque o eje da motocicleta está mais baixo que o corpo que está em cima dele, ou seja, está mais baixo, e isso faz com que o motociclista seja projetado hacia adelante. E isso pode provocar lesões diferentes, de diferentes tipos, a depender de onde o motociclista se golpea em la moto, no guidão da moto. Se habla manubrio também. Por exemplo, se o motociclista golpea com as pernas se detêm em los estribos da moto, a parte superior do corpo se vai adelante, pero as pernas se quedam aí. E o fêmur se golpea contra o estribo. E hace com que o impacto todo seja amortecido por la diástasis, pero não suporta todo esse impacto. E hace com que se rompa, igual como ocorre, como já falou meus companheiros, em el trauma de frente também. E também pode ocorrer a lesão do motociclista golpear a bacia, o hueso ilíaco. E por ele ser assim, hace com que hace isso que se chama uma fratura em livro aberto, onde se rompe as articulações sacroilíaca, estas duas articulações, e também a síntese pública. Elas se abrem e tem um formato aí de livro aberto. E também pode ser que, por ele ser projetado hacia adelante, esse motociclista, ele, a depender de sua caída, pode ter outros tipos de lesões no corpo, como também o tórax, que pode provocar aí uma série de outras lesões graves que o paciente pode ter. O próximo, doutor. Stephanie, é com você. Bueno, continuando com o meu amigo estava falando, o impacto angular, como podem ver na imagem, a motocicleta golpeada com um objeto com um ângulo. Colapsará hacia o motociclista e afastará o motociclista entre a motocicleta e um objeto golpeado. Como se vê na imagem, tem um coche bem cerca do motociclista. Esse seria um impacto com ângulo angular. Próximo. Bueno, o impacto de injeção. Como pode ver na imagem, o motociclista é expulsado da moto. Então, ele continuará su vuelo hasta que choque com outro objeto, que caso seria o suelo. A lesão em el punto de impacto se irradia hacia todo o corpo do motociclista conforme ele absorve sua energia.
Stephanie. Bueno, parece que cayó la internet. Continuando entonces, tenemos la prevención, como ya hablé un poquito anteriormente, donde el motociclista puede utilizar las botas, las ropas de cuero y los cascos, lo que ayuda en caso de evita una escoriación por parte del motociclista. Hay también otra cosa también que el motociclista puede hacer, que es deslizar la moto, poner de lado la moto cuando está en movimiento y salir de la moto, que hace con que la moto siga y el motociclista queda un poco más atrás y puede salir de esa moto. O sea, disminuye la energía cinética. La energía cinética del motociclista es menor que la de la moto y la moto continúa y el motociclista se queda ahí, lo que ayuda mucho a evitar un golpe frontal de ese motociclista, evitando ahí fracturas más graves. En ese caso, la desventaja sería que el paciente, si no tener ropas adecuadas y los equipamientos que hablamos ahorita, puede sufrir escoriaciones, pero las lesiones serían de menor gravedad en comparación a un choque frontal que podría tener en ese caso. Eso es todo, doctor. Muy bien, excelente. Gracias. Vamos a... ¿Quién sigue? Caídas, ¿puede ser? ¿Qué grupo sigue? Caídas, doctor, sí. Caídas, ¿no? Sí. Y ahora vamos a poner acá, no se desespere. Caídas a la 1, caídas a la 2, ya lo conseguí. El grupo de Lucas, ¿no? Lucas, Micael, Paulo y Thais. Muy bien, vamos compartiendo pantalla. Y acción. Ya va, minuto. Minutillo. Muy bien. ¿Qué pasó? Lucas. Paulo, Thaisa, Micael. Hola, doctor. Hola. Hello. Hola. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar sobre caídas. O grupo está conformado por Lucas Afonso Cardoso de Oliveira, Micael Silveira Viana Dias, Paulo André Paixão, Thaisa Cordeiro Moura. Pode passar, por favor. Bueno, en general, todas las caídas son de una gran... son peligrosas, ¿no? Tanto de los bebés como las personas mayores. Las personas mayores tienen un gran riesgo mayor para estas caídas y tiene una gran probabilidad de tener alguna fractura. Y con esta fractura también puede llevar, dependiendo, por ejemplo, si fuera una fractura de la cadera, esto puede incluso llevar a discapacidad del adulto mayor. Y la gravedad de la caída depende de las características. Por ejemplo, la altura que la persona se va a caer. La altura es considerable grave cuando es 3 veces mayor que su propia altura. Y también depende cómo el paciente se vaya a frotar al suelo. Se va a caer de cabeza, de hombro, de pie, de todo esto depende. A partir de ahí que vamos a analizar todo, evaluar cuáles son los posibles traumas que este paciente va a tener.
Puede pasar, doctor. Ahora, tres aspectos que são importantes sobre a parte da caída são a distância recorrida antes do impacto afeta a gravidade da lesão sofrida. Recordar que a capacidade de absorver energia do blanco ao final da caída afeta a gravidade da lesão sofrida também. E sempre identificar as partes do corpo que a vítima se golpeou, o blanco e a progressão do intercâmbio de energia através do corpo da vítima. E nunca se olvidar das fases em um possível trauma, que seria, como meus companheiros já falaram em outros grupos, a fase de pré-choque, que seria basicamente o estado de alerta do paciente, uso de medicamentos de segurança, injeção de substâncias recreativas, tudo que sucedeu antes desse possível acidente, o que seria o choque, que seria em 3 passos: impacto entre os objetos involucrados, impacto dos ocupantes dentro de um respectivo ambiente, e terceiro, impacto dos órgãos vitais dentro dos ocupantes. E a fase pós-choque, que é onde o médico vai maiormente actuar. Pode passar. Bueno, boa tarde, doutor. No mecanismo de trauma, há várias características importantes que fazem parte dessa sintomática do trauma. Quando nós olhamos em uma cena de um acidente, onde há uma caída, por exemplo, uma pessoa caiu de uma escadeira, caiu de algo que é 3 vezes mais alto que sua altura, que é característica, isso tudo faz parte do mecanismo do trauma. E temos que levar em conta várias características, como a idade, como a Thaís já falou. Não é a mesma coisa uma pessoa anciana, como um jovem, sofrer uma caída, porque a pessoa anciana tem debilidade, tem suas doenças que são normal de uma pessoa anciana. Um ninho, por exemplo, tem os seus ossos, seus ossos são mais flexíveis, então a caída desse ninho não pode levar tanta gravidade, igual de uma pessoa anciana ou um adulto maior. Outra característica importante é a altura, como já foi falado, 3 vezes a altura que é considerado grave, é 3 vezes a sua altura. Outra característica importante é o tipo da queda, como vai ser essa queda, se vai ser a pessoa vai golpear primeiro a cabeça, primeiro o braço, o ombro, algo assim. E muito importante também é a estrutura que recebeu o impacto, que recebeu essa energia. Por exemplo, não é a mesma coisa uma pessoa que sofre uma queda, por exemplo, em um piso, onde é duro, é rígido, do que uma pessoa que sofre uma caída em uma arena, que é mais suave, que não sofre, não vai causar tanta lesão, como um piso que é mais duro. E a parte do corpo humano que recebe o primeiro impacto, que recebe essa energia, é essa que vai sofrer mais lesão. Por exemplo, uma pessoa quando vai sofrer a caída, põe a mão para suspender a queda. É onde vai receber, a mão é que vai receber o primeiro impacto, e é o impacto mais forte. É o impacto onde vai causar mais lesão em esse paciente. Tudo isso é importante para poder mirar como vamos agir no primeiro socorro e como vamos tratar esse paciente em hospital ou em sua casa, por exemplo. Bueno, y para continuar, ya lo que fue hablado, tiene que mirar, observar, importante, las otras lesiones que puede sufrir en el local del trauma, ¿no?, que recibió el primer impacto. Si, por ejemplo, fuera en el pie, debemos observar el calcáneo, que posiblemente puede tener un trauma. Si el primer impacto fue en la mano, seguramente puede tener un otro trauma en el radio, en los puños. En cabeza puede tener un trauma craneoencefálico. Y aquí tenemos algunos ejemplos para mirar. En los hombros también puede fracturar la clavícula. Y con eso terminamos nuestra presentación. Muy bien, excelente. Ajá, ¿qué grupo falta? No falta nadie.
Pregunto, ¿no falta nadie? Muy bien. Como pudieron observar, aprender y desarrollar los temas, cada vez nos damos cuenta de que estamos entendiendo mucho mejor cómo manejar una escena, de entender las posibles lesiones que pueda presentar el paciente o la víctima, ¿ok? Y nuevamente les voy a presentar la parte de un caso clínico, el mismo caso clínico que vimos en la anterior clase, el caso clínico número 2, ¿ok? Donde en la escena hay dos vehículos involucrados. Un vehículo choca de manera lateral, el otro vehículo choca de manera frontal, ¿ok? Hay 4 pasajeros. Momento. Muy bien, hicieron muy bien la presentación, presentaron objetivamente todo lo que corresponde a las posibles lesiones que pudiesen tener los pacientes, pero es importante recalcar que estos pacientes no podemos adivinar las lesiones. Tenemos que ya el proveedor de servicio de emergencia, urgencias médicas, desde el punto de vista prehospitalario, tiene que tener el conocimiento de lo que es la cinemática del trauma y también conocimiento de la anatomía, para de esa manera poder entender cuál fue realmente el mecanismo por el cual sufrió el accidente, cuáles fueron o cuáles son las principales lesiones que pudiese presentar dicho paciente, y de esa manera diagnosticar y al diagnosticar tratar al paciente. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Que nos queda un poco. ¿Tienen otra clase después? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces vamos a apurarnos que nos quedan 12 minutos más 1. Mi internet está muy lento. No sé el de ustedes. Ahora bien, bueno, el caso clínico no se está cargando todavía, pero ya vamos cargando. Hoy es viernes y todos estamos apurados. Tenemos algunas otras actividades después, más clases. Caso clínico número 2. Muy bien, muchachones. A ver, ¿quién? Ok, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. Okay. ¿Qué pasó aquí? Muy bien. Rápido. Usted y su compañero son enviados a una colisión entre 2 automóviles. El día está soleado y caluroso. La escena ya ha sido asegurada por la policía al momento de su llegada. Al momento de llegar, usted confirma que solo hay 2 vehículos involucrados. El primero se encuentra en la zanja lateral derecha del camino y se ha impactado contra un árbol del lado del pasajero. Pregunta, ¿qué tipo de impacto presenta este primer vehículo? ¿Frontal, lateral, volcadura, de rotación? ¿Cuál? Lateral. Para mí lateral. Lateral. Muy bien. Aquí dice de qué color es el caballo blanco de Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces un impacto lateral. Ahora, el otro dato, hay agujeros de bala en la puerta delantera izquierda, es decir, del otro lado. Usted alcanza a ver 3 agujeros por lo menos. Hay 2 ocupantes en el vehículo. Teniendo en cuenta las presentaciones que ustedes dieron con respecto a impacto lateral, ¿qué posibles lesiones pudiese presentar el pasajero que está del lado izquierdo?
Perdón, derecho. Primero derecho. A ver, ¿quién me puede decir Trauma las posibles penetrante. lesiones de los mismos que Fratura de clavícula, Ah. fratura de las costillas, hígado, Muy bien. lesões em pulmão. Ok. ¿Qué más? Trauma en la columna cervical. Ok, también una lesión lateral, ¿verdad? De la columna cervical. ¿Qué más? ¿No se puede chocar la cabeza contra el vidrio? Se puede. Se puede, ¿verdad? Puede chocar la cabeza con el vidrio. Ok. El otro pasajero que está del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, se presume que hay 3 agujeros y al parecer tuvo impacto por proyectil percutado por arma de fuego. ¿Pudiese tener alguna lesión este pasajero? Sí. Una lesión penetrante. ¿Algún trauma penetrante? Puede tener un trauma penetrante, claro que sí, claro que sí. Lesión abdominal también. Claro, un traumatismo abdominal penetrante, ¿verdad? Ahora, el otro automóvil se salió del lado izquierdo del camino y chocó contra un poste de luz en el centro de los 2 faros delanteros. ¿De qué color es el caballo blanco? ¿Qué tipo de impacto tuvo este paciente? Trauma frontal. Trauma frontal, ahí no hay donde perderse. Dice, hay 2 personas dentro de este auto. Es un vehículo viejo, dato importante, sin bolsas de aire. El volante se encuentra doblado y del lado del conductor hay una fractura en forma de diana en el parabrisas. Importante, ¿verdad? Teniendo en cuenta las exposiciones que ustedes dieron y teniendo en cuenta también que es un impacto frontal, ¿cuáles creen que hayan sido las posibles lesiones y de acuerdo a qué mecanismo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, doctor. Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Las lesiones podrían ser en la caja torácica, podría ter danado los pulmones por fratura de las costillas, igual el corazón, la aorta, además de desplegamiento de los pulmones. Que si no han tenido cinturón de seguridad, también, por ejemplo, el copiloto, el pasajero del lado derecho, ha podido impactarse contra el parabrisas. Exacto. Y lo otro también importante aquí, al asomarse del lado del pasajero, usted encuentra una rotura en el tablero del lado del pasajero. ¿Quién expuso esta parte y qué posibles lesiones pudiese tener este paciente? Teniendo en cuenta que golpeó en el tablero. ¿Cuál fue el primer impacto que pudo haber tenido este paciente? Podría ser una lesión en fémur, un trauma en fémur. Claro, puede tener también un trauma en rodilla con un desgarro de la arteria. ¿De qué color es el caballo blanco? Femoral. Epa, no. Poplitea. 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 Poplitea, ¿verdad? Un desgarro de la arteria poplitea. Entonces, al evaluar a este paciente, pudiésemos encontrar un hematoma en esa región, pudiésemos encontrar un miembro que esté con el pulso débil, con frialdad distal, cianosis distal, ¿verdad? Da otro dato importante, también fractura de fémur, claro que sí, si es que no absorbió bien ese impacto, la parte de la rodilla, y absorbió la diáfisis del fémur, entonces hay fractura. Y si no absorbió eso, puede ir más arriba, ¿verdad? Afectando la parte del cinturón pélvico. Yo recuerdo que tenía una paciente que tuvo un accidente de tránsito por volcadura, choque frontal, chocó contra otro vehículo. Entonces, ella tuvo fractura del fémur, pero un fémur llegó hasta el abdomen y perforó varias asas intestinales. Eso fue algo bastante desastroso. Bueno, dato importante, usted se encuentra a 4 pacientes lesionados, 2 en cada carro y todos permanecen dentro de los vehículos. Importantísimo en estos pacientes es el ABCDE en la evaluación primaria de los pacientes, las inmovilizaciones desde el punto de vista de la columna cervical para
protegerla y evitar de esa manera algún otro tipo posible de lesionar. ¿Ok? Es un vehículo viejo que no cuenta con bolsas de aire, perfecto, pero en caso que sean vehículos nuevos, como habían mencionado, la activación o la no activación de una bolsa de aire a la hora de sacar o evaluar al paciente dentro del vehículo, importantísimo, vehículos nuevos que no hayan accionado la bolsa de aire, a la hora de evaluar al paciente dentro del vehículo, tratar en lo posible de no tocar la parte frontal, la parte del tablero, la parte del volante, porque podemos activar esa bolsa de aire, como lo mencionaron, y lesionarnos o lesionar más al paciente. Les voy a pasar rápidamente un fragmento de una partecita del libro del PHTLS, una parte del libro del PHTLS, donde dan el resultado de este caso clínico y de las posibles lesiones que pudo haber tenido el paciente o los pacientes. Antes de terminar, tenemos 4 minutitos. Muy bien, aquí están las soluciones del escenario. Ya comparto la pantalla para que lo puedan leer todos. Entonces, las posibles lesiones, que aquí están. Paciente número 1. A ver, ¿quién puede leer, por favor, rápido? El conductor del vehículo con un impacto lateral. 2 balas atravesaron la puerta del automóvil. El paciente tiene 2 heridas de bala en los costados, una por debajo de las costillas y una por arriba de las costillas. La presión arterial del paciente está baja, por lo tanto las posibles lesiones incluyen neumotórax, hemotórax y penetración del corazón, y probablemente los grandes vasos. Por debajo de las costillas, la penetración hacia la cavidad abdominal podría incluir cualquier órgano abdominal con hemorragia asociada. Muy importante. Entonces es un paciente que está bastante delicado, ¿verdad? Está hipotenso, ¿ok? Puede tener lesión intraabdominal de muchos órganos, igual que el hemoneumotórax que lo mencionó. Paciente número 2. ¿Quién va a leer? No todos a la vez. El pasajero del vehículo con impacto lateral debido al intercambio de energía entre la puerta y el ocupante, usted deberá sospechar en una lesión en las 4 áreas de impacto, es decir, el hombro, clavícula, pared y cavidad torácica, cavidad abdominal y la pelvis. Las posibles lesiones en esas áreas incluyen las siguientes: fratura de clavícula, fratura de coxilhas, provavelmente tórax inestable, contusões pulmonares, desgarro de la aorta, neumotórax, rotura del hígado y el base en abdomen, lesión de los riñones por desaceleración, fractura de pelvis, lesión de columna cervical por rotación. Muy bien. Paciente número 3. El conductor del vehículo con el volante doblado, usted sospecha una vía hacia arriba y por encima de la cabeza contra el parabrisas. Las posibles lesiones incluyen las siguientes: contusión miocárdica, neumotórax, tórax inestable. Vuelvo arriba, doctor. No. Tórax inestable, contusión pulmonar, lesión en el abdomen por aumento de la presión, rotura del hígado y el vaso, fractura de la columna cervical y lesión cerebral. Paciente 4. El pasajero en un segundo vehículo, usted sospecha una vía hacia abajo y por debajo. Las posibles lesiones incluyen las siguientes: fractura de las extremidades inferiores, tobillo, diáfisis del fémur, luxación de la cadera, lesiones en la cara, lesión de la columna cervical. Muy bien. Entonces, otra pregunta adicional importante de la evaluación es: ¿cómo se produjeron en primer lugar los agujeros de bala del primer automóvil? ¿Usted buscó armas de fuego en los ocupantes? O sea, son detalles, son situaciones que uno tiene que tener presente a la hora de evaluar la escena. Muy bien, estimados estudiantes, se nos agotó el tiempo. Espero que haya sido de provecho. Siempre recordar las fases del choque, ¿ok? Los 3 impactos importantes en la fase del choque. Es decir, primer impacto, que es los objetos involucrados. El segundo impacto, que es el pasajero o los pasajeros contra qué parte del vehículo chocaron.
Y el otro tercer impacto importantísimo es los órganos vitales, en qué estado se encuentran de acuerdo a qué. Siempre también recordar el efecto de cavitación, la cavitación temporal o permanente que puede existir a través del impacto y el desplazamiento de las partículas y el retorno a su normalidad, que son los impactos, la cavitación temporal y la permanente, cuando hay herida por proyectil percutado por arma de fuego, cuando hay traumas penetrantes o cuando hay desgarros. ¿Ok? Algo importantísimo también en caídas, determinar la altura, los detalles como la fase de prechoque. En las caídas es muy importante la fase del prechoque. ¿Por qué? Porque no es igual un paciente 60 años, hipertenso, diabético, no sabemos si hizo un ACV primero y se cayó, o se cayó e hizo un ACV, ¿ok? O paciente que presente un infarto cuando esté manejando. ¿Qué pasó primero? ¿Chocó y le dio el infarto? ¿Le dio el infarto y chocó? Entonces la fase de prechoque en ese tipo de caídas o accidentes de tránsito es importantísimo. Y la fase de postchoque, evidentemente, es la atención al paciente. Espero que hayan aprendido más. Ya cada vez que vamos avanzando, ya vamos evaluando mejor los casos clínicos y entendiendo mucho mejor la parte de cinemática del trauma y en el contexto de urgencia y emergencias médicas. Bueno, muchachones, espero que les haya gustado esta pequeña actividad. Se nos agotó el tiempo y nos vemos el próximo martes. Deben de usar la plataforma Unifrance. Ya no vamos a trabajar por Classroom, ¿ok? Es decir, que los que tengan problemillas con el ingreso a la plataforma, hacer su queja respectiva. No sé si ustedes me enviaron los datos de los estudiantes que tienen problemas a la plataforma. Ok, hay algunos estudiantes que no puedo ingresarlos porque me causa error. Ok, vamos a ver si hoy o en el transcurso de estos días se puede solucionar el reporte que estoy haciendo a través de un link que me envió la universidad para poder realizar el reporte. ¿Ok? Y recuerden que entre hoy y mañana voy a enviar una pequeña tareita a la plataforma para que la puedan desarrollar. Todas las presentaciones estuvieron muy excelentes. Felicitaciones y nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.